Dios sí está en el asunto, ¿verdad? Como dice dominicano o panameño, en el asunto. Cuando nosotros nos encontramos a veces con personas y les decimos, o ellos nos dicen que tienen fe, pero ¿qué es verdaderamente la fe y por qué es tan importante para uno como hijo de Dios tener fe? Es una palabra tan chiquitita, solo es de 2 palabras, ¿no? Pero es tan grande escudriñar lo que es la fe. Y podemos ver en la palabra cómo todos los antiguos profetas, que dice que por la fe conquistaron reinos, que fue por la fe que hicieron cosas que ahora ya no vemos. Y la palabra dice que mayores cosas íbamos a hacer hoy nosotros. Pero ¿por qué será que eso no está pasando? ¿Será que nos guardamos algo en el interior o no nos entregamos en completo para Dios? Y todo lo que yo había escrito relacionado a esto está atrás en el programa, mi hermano, si lo pueden leer. Y quiero leer en Hebreos 11:1, ¿no? Que está ahí mismo, ¿no? Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza es tener seguridad. Es una seguridad, mi hermano, que usted camina y dice, cuando usted aceptó a Cristo, usted no vio a Cristo. Entonces, ¿por qué aceptó? Porque usted tenía fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando le presentaron el plan de salvación. Y por esa fe es que usted está sentado hoy aquí. Dice, es la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos que caminar en fe, viendo las cosas que no son como si fueran. Es tener la seguridad de que todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Él nos va a dar en su tiempo. Nosotros a veces queremos que las cosas pasen rápido. Y hay una pequeña historia, y esta le he contado, acerca de 3 hombres que un hombre cristiano en un pueblo, había 3 malhechores que lo andaban persiguiendo para matarlo porque era el único cristiano. Y él decía, metido en una cueva, como a veces nosotros nos metemos, ¿no? Que no, como estaba diciendo la hermana Katy, que a veces nosotros nos metemos en un lugar y es hablando en la iglesia con los hermanos que verdaderamente tienen la palabra para poder respaldar eso y darnos una palabra. Entonces la historia dice que este hombre se metió a la cueva y los ladrones que lo andaban persiguiendo se acercaban cada vez más. Y él decía, Señor, yo te pido que tú hagas una pared de ladrillos en este momento para que no me acojan aquí. Y no pasaba nada. Dice que de repente empezó una araña, ¿no? Bajó. Y él decía, Señor, pero yo te pido que tú hagas una muralla aquí para que no... Y la araña se paseaba de lado a lado. Pero este hombre tenía fe, pero a la misma vez dudaba, entonces de nada le servía. Y la palabra dice que no tenemos que dudar, porque si no, no hay fe. Entonces, de repente, cuando los ladrones llegaron a la entrada de la cueva, la araña había terminado de tejer, ¿no? Y él dijo, bueno, hasta aquí llegué, me cogieron aquí. Y uno de los ladrones le dijo, no, pero es imposible para un hombre pasar en medio de la tela de araña sin tocarla. Él no está aquí, tenemos que irnos a buscar a otro lado. Entonces, nosotros, mi hermano, yo le voy a decir algo, en lo más mínimo, Dios siempre está ahí, nosotros tenemos que tener fe. ¿Sabe una cosa? Esa historia a mí me impactó cuando yo la leí, porque yo dije, qué reflexión, porque uno a veces pide grandes cosas que todo,
Y uno tiene que dejar trabajar a Dios y pedirle con la seguridad que Dios va a obrar en nuestros corazones y en la vida de Dios. Dios puede hacer cuantas cosas. Yo a veces cuando voy para mi trabajo, yo voy cantando y yo le digo, Señor, y a veces el desánimo sí quiere llegar, pero uno tiene que reprenderlo en el momento. Uno tiene que tener esa seguridad de que uno camina, que Dios está al lado de uno. Y yo quiero que te lleves esa reflexión y pienses, yo sé que eso te va a motivar y tú se la vas a contar a alguien más y van a decir, wow, eso es una cosa maravillosa de lo que es la fe para no menguar. El profeta Elías dice que subió al monte Carmelo y el pueblo dice que claudicaba en pensamientos, que tenía un pie en el mundo y otro pie lo quería tener con Dios. Entonces el profeta dice que subió y él pensaba que era el único que estaba ahí, ¿no? Él dijo, bueno, solo he quedado yo. Pero él se fue y retó y les dijo, bueno, si Baal y Acera, que eran los dioses paganos de ellos, hacen descender fuego, entonces vayan en pos de él. Pero si mi Dios dice, hace descender fuego, entonces vayan en pos de él. La fe y la seguridad con lo que Elías declaraba esa palabra, mi hermano, yo estaba leyendo acerca del profeta Elías y yo digo, Señor, pero ¿por qué estas cosas a veces? Yo no es que quiera que, ¿verdad? Que caiga fuego del cielo, pero es la fe, la cosa que no, porque imagínense, si cae fuego del cielo nos quemamos. Entonces el profeta Elías dice que él por la fe declaró, ¿ok? Le clamó y dice que todos estos profetas de Baal y Acera se laceraban, ellos se laceraban su cuerpo, se metían cuchillos, se cortaban y gritaban, y Elías se burlaba y le decían, pero griten más fuerte porque ellos quizás están dormidos o quizás van o vienen. Entonces la fe de nosotros tiene que ser así o más grande. El pastor más tarde va a dar la conclusión de lo que es la fe, ¿verdad? Pero no, porque yo solo estoy introduciendo, ¿no? Ya después viene el mensaje de lo bueno, ¿no? Entonces dice que Elías se burlaba de ellos, pero la fe con la que él declaraba, la seguridad que él tenía, y dijo, y fíjense cómo es que trabaja la fe. Él dice que le dijo, bueno, entonces traigan el buey, lo hicieron pedazo y lo cortaron, y ellos se cortaban y decían, bueno, ¿y a dónde están esos dioses? Pero cuando Elías declaró, cuando Elías habló con Jehová de los ejércitos, el Dios de que todo lo sabe y que tiene control de todo, Elías lo clamó a él. Y dice la palabra que Dios hizo descender fuego, descendió fuego del cielo y quemó el holocausto. Pero eso no es tanto eso, sino lo que Elías dijo, que pusieran agua, y ponía más agua y agua. Entonces esos dioses que tienen oídos y no oyen, y ojos y no ven, pero Jehová de los ejércitos que tiene, ese es el que está contigo y ese es el que está conmigo, el que pelea tus batallas. Así que tenemos que tener la fe en él. Y quiero leer una historia. Quiero que vayamos en Mateo 8. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermano. Amén. Oh, qué rápido. Mateo 8:5. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará,
porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, fuera de ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí, hermano. ¿Sabe una cosa? La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos que, si decimos a alguien que no tiene ropa, y le decimos Dios te proveerá, nosotros conocemos la palabra y sabe, Dios va a proveer. Pero ¿qué es lo que tú haces? Entonces tu fe está muerta si no obras. Pero hay un punto bien importante de este centurión, que imagínese la fe que este hombre tiene. ¿Y qué sería ese siervo? ¿Por qué era tan querido? Yo estaba tratando de averiguar, y algunos historiadores dicen que se trataba de un hijo de él. La Biblia dice aquí que era un siervo, ¿verdad? Entonces no le busquemos más. Pero hay un punto que él hace, y es un punto de acción, y este centurión da la autoridad a Jesús, porque él se rebaja a la autoridad de Jesús. Vean lo que a veces el orgullo puede hacer. Si él se hubiera, con su orgullo, porque él era un alto jefe, él hubiese dicho: no, pero yo ¿por qué tengo que ir a él? Él tiene que venir a mí. Entonces él hace una acción y dice que él fue, dice, en Lucas dice diferente, dice que él mandó unos siervos, pero aquí dice que Jesús vino a él un centurión rogándole. Entonces la humillación es otro punto bien importante que tenemos que entender, que si dejamos el orgullo y nos humillamos, entonces nuestra fe crecerá a la medida, porque todo es con medida, como dice la palabra. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar de la fe, y muchas de las cosas, muchos hermanos a mí me dijeron, algunos hermanos me dijeron: eso es fácil, eso, la fe, cuánta cosa de la fe, ¿verdad? Pero no es que sea fácil, mi hermano. Hay que entender y caminar y saber qué es lo que es la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Para poder entender esto, tenemos que someternos a la palabra y pedirle a Dios que nos dé entendimiento y que caminemos en fe, para no dudar, para no andar como las olas, dice, de allá para acá, sino que tener la seguridad de que Dios está con nosotros, y el que está con nosotros es más grande que cualquier cosa en este mundo. Así que pa'lante, y hasta aquí mi parte. Aleluya.